¿Qué pasa cuando las emociones nos sobrepasan? Ese desbordamiento de emociones que nos impiden pensar. Es bien importante entender que para que una emoción te sobrepase es porque no tuviste esta capacidad de observar, no tuviste esta capacidad de parar, te creíste rápido algo y eso lo llevaste al máximo nivel. Y entonces calentaste el motor, por así decirlo. Acordémonos que las emociones son estas reacciones impulsivas, es decir, que son sensaciones corporales que nos generan que actuemos de cierta forma si es que no sabemos sentirlas, regularlas o observarlas, como decía en este momento. Cuando sentimos una emoción, podemos ser conscientes de que esa emoción está siendo diseñada o está siendo expresada o experimentada, o como cada quien le quiera llamar, como eso, como una expresión de la propia vida y del momento en el que estés transitando. Las emociones son pasajeras, las emociones van y vienen, todas las emociones las podemos sentir sin que se queden en nosotros y sin que nos convirtamos en esa emoción. ¿Cuándo es cuando decimos que nos vamos a convertir en esa emoción? Cuando ya se quedó instalada y entonces ya hasta tenemos este adjetivo calificativo y vamos a suponer que es el enojo, entonces ya decimos soy enojón, ¿no? ¿Por qué? Porque nos instalamos en la emoción o dejamos que esa emoción se instale en nosotros. Cuando la propuesta es solamente ser sentida y volver a nuestro estado tranquilo o nuestro estado neutro. Sabernos regular es una capacidad que debemos de tener todos los seres humanos, de volver a un estado, y no se requiere, no es evadir, y no se requiere que te vayas de la emoción, sino que la sientas y que solamente te permitas sentirla sin hacer nada al respecto. Es este espacio de observación en donde pasas por esa incomodidad, ese sentimiento, pero no tomas una decisión porque sabes que esa emoción se activó por algo que pensaste o creíste. Pero muchas veces no eres tan consciente ni sabes de esto que acabo de explicar y entonces las emociones nos impiden pensar y nos vamos y nos dejamos ir. Hay muchas veces antes de abordar que es importante que te des cuenta que a veces quieres evadir, o sea, observar no es evadir, ¿ok? Observar es eso, observar la emoción y mientras la estás sintiendo. Es ese espacio en donde estás enojándote y eres capaz de ver ese enojo. Eres capaz de verte enojado. Y entonces eres capaz de ser consciente de tu enojo y que ese enojo no te lleve a tomar una decisión impulsiva, como contestarle a alguien, reaccionar, pegar, gritar, etcétera. Entonces, si en el pasado alguna emoción nos nubló y actualmente de forma impulsiva vamos a querer volver a hacerlo, ¿sí? Porque está como un canal, como una conducción por ahí. Y casi siempre pues es una identificación con algo, es algo que no hemos explorado, no hemos indagado, no hemos cuestionado, es decir, que nos lo creímos. Yo voy a abordar nada más así rapidito como que acompañan todas esas emociones, pero antes de ello te quiero hablar del enamoramiento. El enamoramiento pues es cuando se nos nubla la inteligencia, se nos nubla esta capacidad de pensar. Nos dejamos llevar por lo que nos muestran o por lo que mostramos, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando estamos en una primera fase de conocernos, casi siempre, si son jóvenes sobre todo, pues quieres quedar bien. Ya en la adultez, ya si tienes una conciencia, si tienes ¿cómo podré decir? Un camino transitado en las relaciones, lo que quieres es que te conozcan y quieres conocer a la otra persona, entonces casi siempre no fallas en eso, ¿no? Y muestras, pero a veces lo muestras muy rápido. Pero decía que en el enamoramiento se nos nubla la inteligencia, nos dejamos llevar por lo que nos muestran y dejamos pasar esas banderas rojas. Y no solo nada más en la pareja, también en los negocios, o sea, nos enamoramos de un emprendimiento y no vemos todo lo que conlleva ese emprendimiento. Y entonces
no vemos más allá. Es como si nos enamoramos del proyecto, nos enamoramos del negocio y no vemos que ese negocio puede tener subidas o bajas, o puede tener robos, o puede tener, y es como si no lo viéramos, como si ingenuamente o inocentemente no pudiéramos ir más allá, ¿no? Entonces, esa es una de las emociones. El enamoramiento es esta fase en donde no pensamos. Pero este episodio está preparado con la intención de que tú te des cuenta para qué son las emociones y sobre todo qué acompaña cada emoción. Voy a hablar nada más del enojo, de la envidia y del miedo. Siempre que sentimos enojo, hay que indagar en nuestro interior. Si quieres empezar a hacer este espacio de introspección, de observación, en el enojo, la frase que tú tienes que encontrar es: eso no debió de. Cuando nos enojamos, la narrativa, esa frase que estamos ahí repitiendo, estamos enojados porque eso no debió de pasar, o debió de pasar de otra manera. Hay que descubrir esa creencia y poder conectar con ella para cuestionarla, para indagar, para hacerle preguntas, para que ese enojo no se desborde, ese enojo no te haga explotar, ese enojo no te haga tomar decisiones precipitadas tomadas desde la emoción. Tú no debes de tomar ninguna decisión en la emoción. Las decisiones se deben de tomar hasta que la emoción pasa. Si tú estás en ese subidón, en esa montaña rusa de la emoción, ojo, ahí no puedes decidir. Tienes que esperar hasta que eso se pase y hasta que con claridad, la vista es como si estás arriba de la montaña rusa, pues no puedes ver con claridad. Hasta que no te bajes, puedes tomar una decisión. Entonces, en el enojo es: eso no debió de. En la envidia, yo debería de tener eso, yo debería de ganar eso, yo debería de tener esa pareja, yo debería de tener ese emprendimiento, yo debería, descúbrela. Y en el miedo es una no acción, ¿no? O sea, es un no quiero que mi hijo se equivoque, no quiero que a mi hijo le pasen esas cosas, no quiero que. Y entonces estoy en esa narrativa que conecto automáticamente con el miedo. Ahora, hablando y regresando a lo de enamoramiento, decía que en la fase esta de enamoramiento se nos nubla la inteligencia, nos dejamos llevar por lo que nos muestran y dejamos pasar todas esas banderas rojas, igual en los negocios o en los proyectos. Algún tip que yo pueda compartir, una herramienta, es que cuando alguien te guste, cuando un negocio te haga ojitos, cuando un proyecto te llama la atención, recuerda que tienes que pensar. O sea, ok, me gusta, ese es el primer espacio, me gusta, siento así como emoción en mi estómago, ya sea la persona, el negocio, el emprendimiento, el trabajo, me gusta, me está emocionando. Ok, siguiente paso, antes de que me enamore perdidamente de eso, necesito pensar, hacer preguntas. Oye, ¿me voy a tardar mucho en llegar a ese trabajo? ¿Es lo que estoy esperando? La pareja, es lo que yo, de mi lista de las cosas que yo había notado que quería en una relación, cumple con todo, y yo estoy ofreciendo lo mismo. Hacerte todas esas preguntas te ayuda a que no caigas en esta neblina. Hay que aprender a sentir y saber qué hacer con ello. Entonces la invitación es: siente, escribe, observa lo que escribes, intenta cuestionarte. Pregúntate si eso es tuyo, porque hay veces que ni es tuyo, y para qué andas metiéndote en cosas que no te importan. Si es real, o sea, porque muchas veces es mentira. ¿Y por qué te identificaste con ello? Oye, ¿por qué me identifiqué? Porque no he trabajado esto. Ay, qué padre, entonces lo llevo a terapia. Cuando somos seres humanos que estamos sintiendo, pero cuando estamos en este camino de introspección, que siempre estamos en camino de introspección, y no es aburrido, es fascinante, porque te vas conociendo, vas dándote cuenta qué cosas te convienen, qué otras no, te vas entrenando, te vas dando cuenta de lo fácil que es caer y de lo fácil que es también levantarte cuando cuestionas y cuando indagas y cuando observas y cuando no te lo crees. Y casi siempre nos molesta de otros lo que no somos capaces de reconocer en nosotros. O sea que si estás enojado por algo que alguien está haciendo, pregúntate: oye, él se está permitiendo ese enojo, ¿será que yo lo reprimo y por eso me molesta?
¿O será que yo eso no lo muestro y nada más porque no me lo permito? ¿O qué es? ¿Qué es lo que me está molestando? Cuando yo veo en terapia las molestias de mis pacientes, hacemos siempre el ejercicio de espejo. Y entonces le digo, ¿qué es lo que te está costando reconocer en ti que te lo está mostrando el otro? Vamos a suponer que te moleste que tus amigos estén comprándose un carro nuevo. Y dices, es que no deberían de gastar, deberían de ser más conscientes y no sé qué. Y entonces esa queja, ese enojo, esa molestia, tiene que ver contigo, porque tal vez tú también quisieras gastar y no te lo permites. O crees que eso es malo, y entonces lo enjuicias en el otro para que se vea como que el otro es el malo y que tú estás a todo dar, pero en tu interior hay algo hay algo reprimido. Observa, observa eso. Trata de no entrar en los asuntos de los otros. Hazte estas preguntas que acabo de compartir. Pregúntate, oye, ¿esto es mío? No, ni me pertenece. Ok, le voy a quitar mi atención. Oye, pero si regresa, si regresa esa incomodidad, es que te pertenece y está siendo mostrada ahí en tu espejo, en tu pantalla, solamente para que la veas y para que digas, yo también hago eso. Y ya, lo dejas pasar. Y tal vez el simple hecho de dejarlo pasar era la propuesta por la cual estaba eso mostrándote ahí todo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando las emociones nos desbordan, cuando nos pasan? Darnos cuenta nada más, no culparnos. Otra vez me sobrepasó esto. ¿Qué pasó? ¿Qué me faltó? ¿Cuáles son las herramientas que tengo que desarrollar? Tienes que desarrollar la presencia. Entre más presente estés, más consciente vas a estar, más pacífico, más tranquilo, menos cosas te perturban. No estás en el pasado, no estás en las historias. ¿Qué más? La observación. La observación ayuda a que eso no se desborde, porque estás observándolo. Al mismo tiempo que lo estás viendo y te estás sintiendo, pero no te sobrepasa. Así que bueno, la invitación es a que te vuelvas más consciente, a que indagues, a que no te culpes. ¿Qué pasa cuando esa emoción te impide ver? Pues simplemente date cuenta. Ya no estoy viendo con claridad, necesito un tiempo fuera, necesito parar, necesito irme a refrescar. En descodificación dicen que ponerte hielo en la cabeza ayuda para enfriar, como eso que traes ahí caliente. Pero pues también lo puedes hacer retirándote de la escena e ir a ver qué fue lo que te molestó, qué es lo que te sobrepasó. Escríbelo, date un tiempo, no tomes decisiones en la emoción, espérate hasta que eso se calme.